Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bien, en la clase de hoy vamos a referirnos a un eje temático muy relevante, muy importante en materia de seguridad y de políticas públicas de seguridad, que tiene que ver con los medios masivos de comunicación y todo el ecosistema mediático paralelo, dada la importancia que tanto los medios masivos como lo que llamamos el ecosistema mediático paralelo, ¿no? El conjunto de redes sociales, internet, páginas web, etcétera, etcétera, han adquirido en la actualidad en la vida social en todas sus dimensiones. Vivimos en la sociedad de la comunicación y, lógicamente, el papel de los medios masivos y la comunicación tiene una incidencia decisiva a la hora de analizar los problemas vinculados a la seguridad, tanto la cuestión de la seguridad como problema social, como la cuestión de la seguridad como derecho, y también a la hora, digamos, de analizar la incidencia que los medios masivos tienen en la definición de la política criminal y en la definición de las políticas públicas de seguridad. Respecto de la política criminal, especialmente, cómo en alguna medida los medios masivos de comunicación contribuyen, confluyen en los procesos de criminalización primaria y de criminalización secundaria. Bueno, en última instancia, no puede ser de otra manera. Todas estas cuestiones no pueden considerarse por fuera de un contexto político, económico, social, de una dinámica de poder en el momento actual que estamos viviendo, y como ustedes saben, el momento que estamos viviendo es el momento de este fenómeno de poder planetario que se llama globalización y de una revolución tecnológica prácticamente inimaginable que le da sustento a este fenómeno de poder, a la globalización, revolución tecnológica que a la vez es una revolución comunicacional e informática. Nosotros en otros módulos hemos referido al fenómeno de la globalización, hemos referido también a los efectos que los teóricos de la globalización le asignan en términos económicos, financieros, sociales e incluso políticos. No vamos a volver sobre esta cuestión porque ya hemos dado cuenta al analizar cómo este momento que vivimos impacta no solo en la configuración y en la formulación de la política criminal, sino incluso en los propios modelos teóricos que tienen que ver con la pena y con el delito. Lo que vamos a tratar en esta clase y vinculado a este seminario sobre políticas democráticas de seguridad pública es de sistematizar en alguna medida y analizar la incidencia que los medios masivos y el ecosistema mediático paralelo tienen respecto, en primer lugar, a la formulación y configuración del sistema penal y especialmente de los procesos, como decía, de criminalización primaria y de criminalización secundaria. En segundo lugar, el efecto que tienen en la proyección de la realidad y la construcción fundamentalmente de la dimensión subjetiva de la seguridad. En tercer lugar, al efecto que tienen o a cómo esa proyección de la realidad que se traduce a través de la forma en que recibimos la información, muchas veces sin buscarla, sin siquiera pedirla, cómo impacta en lo que podríamos llamar el uso político de esa proyección de la realidad, o el uso de la política, o que la política hace de esa proyección de la realidad, y en última instancia, cuál es el impacto que los medios tienen en el ámbito de actuación de una de las principales agencias del sistema penal y de la cuestión criminal, que es la agencia judicial y los ministerios públicos, entre ellos y particularmente el Ministerio Público Fiscal o Ministerio Público de la Acusación. Primera cuestión, medios de comunicación, el impacto de la comunicación
y en la formulación y en la configuración del sistema penal, con esto directamente, cómo esto incide en las políticas de seguridad y especialmente dentro del sistema penal en los procesos de criminalización primaria y criminalización secundaria. Hemos explicado esta categoría de la ciencia social, que es el sistema penal, hemos explicado que hace referencia al conjunto de agencias que confluyen en la cuestión criminal y que interactúan en los procesos de criminalización primaria y criminalización secundaria, y hemos explicado también que llamamos criminalización primaria al acto formal de convertir una conducta en delito y que por tanto este acto formal de tipificar como delito una conducta que antes no lo era es una actividad propia de una agencia política como es el Congreso de la Nación. Y respecto de esta primera cuestión que tiene que ver con precisamente la formulación, la configuración de lo que sería el programa criminalizante argentino, en general los medios masivos de comunicación, consciente o inconscientemente, tienen una incidencia en el mundo actual bastante decisiva, porque uno puede visualizar a través de la comunicación y analizando los efectos cognitivos de la comunicación, puede visualizar cómo se va instalando en los medios masivos un concepto de seguridad que está limitado a una dimensión estrictamente física, una idea simplificada, una idea reduccionista de la seguridad, donde la seguridad / inseguridad se identifica con el riesgo de ser víctima de una agresión a la vida, a la integridad física, a la integridad sexual o a la propiedad. O sea, existe un concepto de seguridad directamente identificado con la delincuencia violenta y callejera, con la delincuencia tosca, con la delincuencia que obviamente en general reconoce como protagonista a sectores más postergados de la sociedad, pero que también reconoce como víctima, ¿no? Aunque los medios no lo digan, a esos sectores. Obviamente que un tal concepto de seguridad reducido a una dimensión física tiene como correlato una respuesta física y por lo tanto si la seguridad se reduce a este concepto, la respuesta a los problemas de seguridad debe ser a través de una intensificación del sistema punitivo, más leyes penales, más endurecimiento de las penas previstas en las leyes penales, más poder a las agencias policías y, si se quiere, una reducción de las garantías y de los derechos, en tanto se visualiza a los derechos como una suerte de obstáculo a la solución del problema. De este modo, los medios terminan fomentando algo así como una suerte, en palabras del Papa Francisco, de populacherismo penal. El Papa prefiere utilizar la expresión populacherismo en lugar de populismo y quiere significar con esta calificación de lo que es en general la política vinculada a los problemas de seguridad y, en sentido más estricto, la política criminal, a esta idea tan fuertemente instalada de que con el recurso más violento que tiene el Estado, que es el ejercicio de poder punitivo, que es la pena criminal, se pueden resolver los más diversos problemas sociales. Algo así, dice el Papa, como si un médico utilizara la misma medicina para tratar y pretender curar las más diversas enfermedades. Obviamente que existe acá una suerte de relación, si se quiere, dialéctica o de aprovechamiento, porque si bien esta afirmación es falsa, de hecho la dimensión histórica demuestra que la identificación de la seguridad con la intervención del sistema punitivo y el incremento del punitivismo nunca ha resuelto
esos más diversos problemas, ni siquiera el problema concreto y puntual de la seguridad callejera, si bien la dimensión histórica demuestra que este tipo de estrategias han fracasado, en verdad es cierto, es verdadera la fuerza cultural que el argumento tiene. Y obviamente existe de parte de los medios una consolidación de esta suerte de fe en la pena que en verdad puede visualizarse en la mayoría de nuestras sociedades. Bueno, obviamente que el fenómeno de la globalización ha generado también un fenómeno de concentración de los medios masivos en manos privados, en manos de corporaciones que fomentan, o sea, obviamente ese esquema en consonancia con las reglas del poder económico globalizado, cuya ideología neoliberal en alguna medida incentiva un control punitivo amplio e incentiva el tratamiento penal de los problemas sociales, porque en verdad en el mundo que vivimos y especialmente en los países de nuestra región se da la paradoja de que el neoliberalismo plantea una suerte de Estado social mínimo y de Estado penal máximo, una verdadera paradoja. Se reniega, se detesta del populismo en materia de política económica, social, etc. Sin embargo, se apela a un populismo en materia de intervención punitiva y obviamente esto implica un mayor tratamiento penal de los problemas sociales que encuentra un correlato y en alguna medida también una fuente de legitimación en esta difusión, en esta concepción, en esta comunicación que a través de la comunicación social, de los medios masivos, de las redes sociales, etcétera, se va instalando en la sociedad. Se genera así una suerte de nueva criminología, una suerte de criminología mediática que expande insólitamente una función que en algunos casos cumple el ejercicio de poder punitivo y que es la función de canalizar pulsiones de venganza. Esto es lo que explica que la fe y la intervención punitiva siga gozando de prestigio a pesar de su fracaso, porque permite canalizar pulsiones de venganza. Entonces es un recurso bastante efectivo en términos políticos y que goza de mucha aceptación social. Esta versión populista mediática da por descontado el efecto disuasorio de las penas en hechos fundamentalmente graves, cuando precisamente es en esos casos, en los hechos fundamentalmente graves, en donde puede comprobarse que la pena tiene un escaso efecto preventivo, un nulo efecto preventivo, porque se trata de hechos, o mejor dicho, se trata de crímenes que están generalmente vinculados a conductas casi psicopáticas, a conductas casi psicopáticas, en donde el efecto preventivo de la pena es verdaderamente muy reducido. La expansión punitiva, en alguna medida, encuentra no solo un soporte desde la ciencia en las concepciones dogmáticas o en los modelos teóricos que facilitan desde el puro normativismo la apertura y la legitimación de cualquier decisión del poder y la ampliación de las redes sociales, sino que además encuentran en los medios masivos de comunicación una suerte de legitimación o hasta de racionalización social que se va instalando y que va en alguna medida convenciendo a la propia sociedad, que además se alinea, digamos, con este tipo de reclamos, porque se da la paradoja de que este fenómeno, que implica sumar cada vez más leyes penales, aumentar la criminalización primaria, aparece en alguna medida reclamado por la sociedad y, peor aún, ejecutado
por un poder político democrático, es decir, no por una dictadura militar, sino por políticos que provienen de una elección popular. La segunda cuestión tiene que ver con en qué medida los medios masivos, la comunicación, las redes sociales inciden en lo que sería el proceso de criminalización secundaria, que es ya el ejercicio de una acción punitiva en concreto en terreno sobre una persona de carne y hueso que es sospechada de cometer un delito. Allí aparece la agencia policial, la agencia judicial, los fiscales y eventualmente, si hay una condena, la agencia penitenciaria. Y en verdad uno puede visualizar la incidencia en la criminalización secundaria mediante la construcción de verdaderos estereotipos criminales que se alimentan. Esta construcción de estereotipos criminales se alimentan de los más variados prejuicios, ¿no? Mediante la exaltación de prejuicios racistas, de prejuicios clasistas, de prejuicios xenófobos, de prejuicios sexistas, y se va construyendo así en el imaginario social una suerte de cara de delincuente, una suerte de prototipo, de estereotipo, y una suerte de estigmatización sobre esos estereotipos que se identifican generalmente con jóvenes de sectores marginados, de barrios precarios, lo cual obviamente potencia la selectividad estructural regresiva, negativa, de la mayoría de los sistemas penales. Un famoso periodista vinculado a las cuestiones de la seguridad, que ya falleció, solía decir: negro que corre es un ladrón, rubio que corre es un atleta. Y esta expresión permite visualizar un poco cómo se va construyendo en nuestro imaginario un estereotipo, una idea de criminal, de delincuente, que obviamente luego sufre la estigmatización producto de este estereotipo. Esta cuestión no puede, además, desvincularse del problema del miedo al delito, que normalmente se encuentra focalizado en el delito callejero y violento. Es decir, el delito existe en todas las capas sociales y a veces existe en un alto porcentaje en capas sociales muy altas. Lo que pasa es que esas capas sociales no son vulnerables al sistema. En cambio, las capas sociales más bajas son más vulnerables, son más visibles, son más vulnerables al sistema penal. Por lo tanto, es lógico que en alguna medida en la construcción del estereotipo también juegue el miedo al delito, que es un miedo asociado al delito violento y callejero, que es el delito que obviamente solo pueden cometer quienes a veces responden al estereotipo y cometen esos delitos porque no tienen un entrenamiento para cometer un delito sin la necesidad de acudir a un arma de fuego o al ejercicio de violencia. Obviamente que los delitos más graves que pueden existir en el mundo o en una región en general no nos preocupan, no les tenemos miedo porque los vemos como algo muy lejano. Me refiero, por ejemplo, a los crímenes de masa, a los genocidios. Ninguno de nosotros, en general en nuestra región de América Latina, en la mayoría de los países, le tiene miedo a un genocidio porque lo vemos como algo lejano, pero tampoco le tenemos miedo ni nos preocupan los graves delitos macroeconómicos financieros que generan un daño social enorme a poblaciones enteras y a veces a generaciones enteras de países. Delitos de una gravedad superlativa que, sin embargo, obviamente no nos preocupan porque no los podemos visualizar de manera tan gráfica como un riesgo, del mismo modo que visualizamos el riesgo y el miedo que lógicamente todos tenemos a ser víctimas de un delito violento y callejero. La segunda cuestión, ya vimos la primera cuestión: prensa, medios de comunicación, criminalización primaria, secundaria. Segunda cuestión,
medios de comunicación y proyección de la realidad y construcción de la dimensión subjetiva de la seguridad. Ustedes saben que suele decirse que vivimos una sociedad de riesgo. Un famoso sociólogo, Ulrich Beck, dice que la sociedad de riesgo tiene una dimensión tecnológica, una dimensión vinculada a riesgos propios de lo que es la revolución tecnológica, los avances científicos, etc. Tiene una dimensión no tecnológica, más vinculada al delito tradicional, común, callejero, y tiene una dimensión subjetiva porque, dice Ulrich Beck, vivimos en la sociedad de la inseguridad sentida, en la sociedad del miedo. Y esto nos vincula a un tema que seguramente se habrá desarrollado y que son las dos dimensiones que plantea el problema de la seguridad. Una dimensión objetiva, como vamos a ver, y una dimensión subjetiva. La dimensión objetiva de la seguridad está vinculada al riesgo real de que un hecho de inseguridad ocurra. Es cierto que la inseguridad no necesariamente se identifica con criminalidad, porque hay un montón de otras situaciones y vivencias que nos generan inseguridad. Perder el empleo, no tener ninguna posibilidad de desarrollar un proyecto vital, es también un modo de sufrir inseguridad. Pero vinculado, digamos, a la inseguridad del delito, bueno, la dimensión objetiva de la seguridad tiene que ver con la realidad, con el hecho cierto y concreto de que pueda ser víctima, obviamente, de un ataque, de una agresión o de algún delito, mientras que la dimensión subjetiva de la seguridad se vincula más bien al sentimiento, a la sensación, al miedo al delito, a la alarma social frente al delito, en palabras de Francesco Carrara. Aquí cabe señalar que obviamente siempre nosotros, en alguna medida, y por lo que dije al principio, asociamos mucho el problema de la seguridad al problema de la violencia, ¿no? La mayoría incluso de los casos de los que se ocupan las políticas de seguridad y los sistemas penales son conflictos que tienen una naturaleza violenta. Esto es parte de lo que es la selectividad, el funcionamiento del sistema penal. Hay un sector de la delincuencia que es bastante invulnerable y por lo tanto menos conocido, que tiene que ver con la delincuencia de los poderosos, con el delito de cuello blanco, con el delito económico financiero o con la dimensión económica financiera de las economías delictivas y de los mercados ilegales. Hay una asociación, digamos, vinculado al delito violento y callejero, y obviamente que el sistema penal también en alguna medida le da como respuesta una respuesta violenta, porque en última instancia esos delitos en general tienen penas de encierro, y el encierro es un ejercicio de violencia estatal, justificado sociopolíticamente, legalizado, admitido, habilitado por la Constitución Nacional, porque nuestra Constitución Nacional habilita la política criminal, habilita el Código Penal, habilita la aplicación de una pena, no la fomenta. Por eso la legislación penal, lejos de ser prima o única ratio, debería ser última ratio. No la fomenta, pero la habilita. Y obviamente que el problema de la violencia, en términos comunicativos, es algo que tiene mucho valor, porque tiene un alto consumo comunicativo. Yo con la violencia puedo hacer negocios, yo con la violencia puedo generar mecanismos de control, etcétera, etcétera. Y aquí se plantea esta cuestión de la dimensión objetiva y subjetiva de la seguridad, dos dimensiones que alguien podría pensar ingenuamente son una el correlato de la otra, o la cara y el anverso el anverso y el reverso de una misma moneda, pero que en verdad se trata de dos problemas sociales completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la dimensión subjetiva
de la seguridad se ha independizado como problema social del riesgo real de que un delito exista, o sea, de la dimensión objetiva de la seguridad. Esto explica que una buena política de seguridad que apunte a reducir el delito y que efectivamente produzca una reducción del delito, no necesariamente va a generar una sensación de mayor tranquilidad frente a la inseguridad. Es decir, yo puedo tener una política de seguridad que realmente tenga nivel de eficacia en el control y reducción de la criminalidad y que sin embargo no logre neutralizar la sensación de inseguridad, el miedo al delito. Y a la inversa, puedo tener una situación de inseguridad real con un aumento de los niveles de criminalidad y sin embargo no sentir, digamos, ese miedo o esa alarma social frente a la criminalidad, porque en la construcción de la dimensión subjetiva de la seguridad juegan otros factores que no son necesariamente lo que ocurre en la realidad. Yo recuerdo aquí el viejo teorema sociológico de Thomas, un sociólogo norteamericano de la década del 50 del siglo pasado, donde él decía, si yo defino un problema como real, reales serán sus consecuencias, porque en el ámbito de la ciencia social, a diferencia de lo que ocurre en las ciencias duras, en la física, si yo digo, si tiro un objeto hacia arriba, seguramente cae, ley de la gravedad. Puedo verificar y chequear de que esta ley es verdadera o es falsa. En el ámbito de lo social, en cambio, la percepción social de un problema pasa a ser una parte co-constitutiva del problema. De modo que si yo defino un problema como real, reales serán sus consecuencias. Y dar ejemplo, un edificio de 5 pisos, una familia se va un mes de vacaciones, vive en el piso segundo, cuando vuelve los vecinos se ponen de acuerdo, le mienten, le dicen que en ausencia de ellos entraron ladrones que robaron en todos los pisos, menos en el de ellos. Esta situación, aunque la familia que se fue de vacaciones no fue víctima, genera intranquilidad, inseguridad. Seguramente la familia querrá mudarse o poner alarmas o buscar mecanismos de seguridad. Y por contrario, da la situación diversa de que efectivamente, estando de vacaciones la familia del segundo piso, los ladrones entran delincuentes, roban en el piso primero, en el tercero y en el cuarto, los vecinos se ponen de acuerdo, nada le dicen a esta familia cuando regresa de vacaciones y lógicamente al no estar enterado del hecho que había ocurrido, necesariamente no van a sentir ninguna sensación de inseguridad. Es tal la independencia de la dimensión subjetiva como problema social que incluso hay consultores, hay asesores, hay políticos preocupados en el diseño de políticas y de estrategias de seguridad vinculados a construir sensación de seguridad, vinculados a neutralizar el miedo al delito, no preocupados por reducir realmente el delito, sino preocupados por tratar de hacer ver o de convencer para que la gente no sienta alarma social frente a la criminalidad. Obviamente que la legitimidad y ética de estas políticas, cuando son excluyentes o cuando son exclusivas, es verdaderamente muy cuestionable. ¿Y cómo puede funcionar esta cuestión, esta relación que yo les estoy comentando? Bueno, porque en verdad en el mundo que vivimos nadie conoce la realidad. Nadie conoce la realidad. ¿Quién conoce la realidad de lo que pasa en nuestra región, de lo que pasa en nuestro país, de lo que pasa en nuestra provincia? ¿Quién conoce la realidad de lo que pasa en todo a veces una ciudad con distintos barrios, con distintas particularidades? Nadie conoce, sino que todos tomamos contacto con la realidad a través de la información o de la desinformación
que nos llega a través de los medios masivos de comunicación o que nos llega a través de este ecosistema mediático paralelo que hoy en día tiene una gran incidencia y que son las redes sociales, las cadenas de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. A veces nosotros no buscamos la información y la información nos llega sola. Pero fíjense que al tomar contacto con la realidad, los medios que hacen, como pasa con la ciencia, que también hace una selección arbitraria, los medios seleccionan las noticias que quieren dar. Y esa selección no siempre es una selección objetiva, a veces es una selección interesada. Los medios hoy son empresas, son corporaciones, tienen intereses políticos, intereses económicos, intereses ideológicos, intereses de posicionamiento político. Y si uno recorre la realidad de América Latina desde México, con el grave problema que ha tenido México, que aparentemente ahora está en una mejora, digamos, notable, pero el gran problema que ha tenido México y el desastre de la cantidad de muertos y de desaparecidos, con una tasa de homicidios enorme, vinculados directamente no al consumo de drogas, sino a las llamadas guerras contra las drogas. Si uno viene desde México pasando por Centroamérica, con países con tasas de homicidios elevadísimos, con el problema de las maras, llegando a las favelas de Brasil, y a la militarización de las favelas y a todo el problema, y una tasa de homicidios superior, igual que en Colombia, a los 20 muertos cada 100.000 habitantes, y llega al Cono Sur, por caso Uruguay, pero más claramente Chile y Argentina, bueno, pareciera que todo es lo mismo, una realidad única. Y es falso, no es una realidad única, son realidades completamente diferentes, no tienen nada que ver una con la otra, sin embargo existe la misma publicidad, el mismo discurso, la misma generación de pánico. Pero la realidad muestra otra cosa. Argentina, en el año 2023, tuvo la tasa de homicidios dolosos más baja de toda América, con excepción de Canadá. Desde Estados Unidos hasta el Cono Sur, nuestro país, Argentina tuvo la tasa de homicidios más baja después de Canadá. Más baja que Chile, que está en segundo lugar, Argentina con una tasa promedio de 4.2 homicidios cada 100.000 habitantes, Chile con 6.1, Uruguay con un problema grave en Montevideo, una tasa cercana a los 10 homicidios cada 100.000 habitantes, más del doble que la República Argentina. Estados Unidos con una tasa también cercana a 10 homicidios cada 100.000 habitantes, y ni que hablar de los países de Centroamérica o de Colombia o de Brasil. Claro, el problema es que cuando esa tasa se desagrega dentro de la República Argentina, nos encontramos con situaciones verdaderamente increíbles, porque el promedio argentino es de 4.2 cada 100.000 habitantes. Y uno va a provincias que tienen una tasa de homicidio escandinava, como Finlandia, como Suecia, Catamarca, La Rioja, San Juan, tasas de homicidio Río Negro, La Pampa, tasas de homicidios que llegan al 1, al 2, 2.3 cada 100.000 habitantes. Pero llegamos a Santa Fe, provincia, y la tasa de homicidios fue de 11 homicidios cada 100.000 habitantes. O sea, la provincia de Santa Fe más que duplica a las dos provincias que le siguen, que son Chubut con 5.6 y Formosa con 5.0, porque incluso provincia de Buenos Aires, la provincia completa, tuvo una tasa de 4.1 cada 100.000 habitantes. Y si dentro de Santa Fe vamos a Rosario, a nuestra ciudad de Rosario, lamentablemente, Rosario impacta desfavorablemente en la tasa de homicidios de la provincia y del país, porque nos encontramos que en Rosario la tasa de homicidios en el 2023 fue de 24 homicidios cada 100.000 habitantes, una tasa casi brasilera o colombiana. Y esto tiene que ver con una cuestión que siempre uno enseña, ¿no? En materia de seguridad
como en materia de poderes judiciales, nunca hay que generalizar. Los diagnósticos son desagregados, las respuestas son contextualizadas, porque no es lo mismo el problema de Santiago del Estero, no es lo mismo el problema de La Pampa que el problema de la provincia de Santa Fe, y dentro de Santa Fe no es lo mismo el problema de Reconquista que el problema de la región Rosario. Las encuestas muestran en general, para terminar con este tema, que en América Latina el miedo al delito es al delito desorganizado y al narcotráfico. Y digo al delito desorganizado porque me estoy refiriendo a que el miedo al delito es el miedo al delito pequeño que todos pensamos puede terminar en un hecho grave o en un homicidio. Le tenemos miedo al hurto callejero que puede terminar en un homicidio o en una agresión grave. Y por eso uso esta expresión provocativamente de delito desorganizado, ¿no? Porque hay también una expresión, crimen organizado, que está muy de moda hoy en día, que la usa todo el mundo y nadie sabe bien qué quiere decir. Porque el crimen organizado como categoría conceptual no existe, porque es una construcción que se origina, su genealogía, la expresión crimen organizado nace en la política norteamericana en la época de la mafia, tiene un sentido, si se quiere, conspirativo, de allí pasa al periodismo, del periodismo pasa a la criminología, pero no es una categoría conceptual válida en tanto y en cuanto pretende dar cuenta de una pluralidad de fenómenos delictivos que son verdaderamente muy diversos y que merecen un abordaje particularizado. Que la categoría no exista no quiere decir que no haya bandas, que no haya grupos criminales organizados, que no hayan grupos criminales con estructura de empresa, que no hayan grupos organizados que se dedican al tráfico de personas, al tráfico de drogas, al tráfico de armas, que laven dinero, que se dediquen a cometer delitos a través de las exportaciones y de las importaciones, sino que quiere decir de que todos estos fenómenos delictivos, fundamentalmente los delitos de escala, tienen particularidades muy diversas y deben ser abordados en su compleja particularidad. Y por lo tanto no se pueden todos meter adentro de una caja de Pandora que llamemos crimen organizado. Pero dejando de lado esta digresión, digo que las encuestas demuestran que el temor es al crimen desorganizado, al pequeño delito que puede convertirse en algo grave y al narcotráfico. Es decir, el temor a cualquier hecho pequeño que puede derivar en un hecho gravísimo. Y con respecto al narcotráfico, un temor que está más ligado a determinadas zonas territoriales que no pueden transitarse porque supuestamente allí está el problema del narcotráfico. La noticia del delito es hoy un sinfín. Permanentemente recibimos esa noticia, la recibimos por canales de televisión, por cadenas de WhatsApp, por redes sociales, recibimos consejos, recibimos la necesidad de cuidarnos, recibimos esas noticias que nos llegan aunque no las busquemos y además a través de las redes, incluso de la fake, incluso de todo este ecosistema mediático paralelo, nos llegan permanentemente eventos negativos todo el tiempo. Cuando predominaban solamente los diarios de papel, y en alguna medida, no tanto como ahora, pero predominaba la televisión de aquella época, de los diarios también de papel, es como que había un sentimiento de seguridad, digamos, por comparación. Es decir, la sensación de seguridad un poco se daba por comparación, porque uno con esta información limitada en el diario de papel, en algún canal de televisión, decía, bueno, esto pasa acá, esto pasa allá, este problema que está allá no nos está pasando a nosotros, y en alguna medida había una construcción de la dimensión subjetiva de la seguridad por comparación.
Ahora la cosa es completamente distinta porque se produce una suerte de internacionalización y hasta de nacionalización de estas campañas. Ahora todo es una realidad, la misma realidad, una realidad falsa pero única. Y por caso veamos lo que pasa en la Argentina. Lo que pasa en la ciudad de Rosario no pasa en el resto del país. Lo que pasa en la ciudad de Rosario no pasa en el resto del país. Sin embargo, Rosario se ha nacionalizado y en alguna medida todos están pensando, ojo que esto nos puede pasar también a nosotros. Y esto obviamente alimenta políticas de seguridad equivocadas, erróneas, que se traducen permanentemente en la búsqueda de una solución a través de potenciar la intervención del sistema punitivo. Hoy se discuten en la Argentina reformas al Código Penal verdaderamente regresivas, reformas que implican modificar el legítimo ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, la legítima defensa, que implican empoderar a la agencia policial. Bueno, uno se pregunta a qué policías queremos empoderar, ¿no? Porque en la ciudad de Rosario hay policías muy honestos, pero muchas agencias policiales se han visto comprometidas y han sido condenadas por estar asociadas a los grupos violentos que gerencian los mercados ilegales y las economías delictivas. Pero bueno, esto ocurre, se habla, digamos, de la lucha contra el lavado de dinero, contra el narcotráfico, pero en paralelo la Inspección General de Personas Jurídicas de Buenos Aires dicta una resolución, la 10/24, que probablemente va a convertir a la Argentina en un festival para el lavado de dinero. Resolución 10/24 de Inspección General de Personas Jurídicas de Buenos Aires. Cuidado con la dimensión subjetiva del delito, de la seguridad, cuidado con el miedo al delito, porque el miedo es un gran canalizador de conducta. Esto lo advirtió Hobbes. Hobbes fue el primero en advertir que a través del miedo uno podía generar mecanismos de control sobre los súbditos. Lo hizo en el Leviatán. En Estados Unidos, a partir de la década del 80, Reagan hizo lo mismo. Un famoso criminólogo norteamericano, Jonathan Simon, tiene un libro muy recomendable, ¿no? Gobernar a través del delito. Y bueno, esto terminó generando en Estados Unidos, convertir a Estados Unidos en el país en el campeón de la prisonización. Superó el récord de encarcelamiento de China, de Rusia, y hoy se ha convertido a la industria de la seguridad pública y privada en un regulador de la economía, porque es clave para regular el empleo, el desempleo, y esto requiere y demanda, obviamente, una tasa de encarcelamiento enorme. Toda esta proyección de la realidad, obviamente, genera un discurso vindicativo que no es ingenuo, tiene un alto impacto, además convence porque no pasa por lo racional, sino que pasa por lo emocional. Los medios se han apoderado del sentido común, ha dicho algún autor, y el mensaje de la violencia se ha generalizado y es un mensaje peligroso que se ve incluso en los entretenimientos para nuestros chicos, en donde aparece un psicópata que representa el bien, que es el muchachito, que barre con todas las garantías, con todos los derechos, que salva a no sé quién, hace un desastre, y bueno, todo eso se va introyectando en el aparato psicológico de los chicos y va generando la idea de que la violencia es un modo de solución de conflictos y que cuanto más violencia, mejor aún. Tercera cuestión, incidencia de la proyección de la realidad en el uso político de esa proyección de la realidad. Bueno, esta es una cuestión muy propia de la globalización. La globalización ha consolidado por la concentración de riqueza, la financiarización del capital, un fenómeno de exclusión social muy grande, ha provocado una consolidación de un poder fáctico, de un poder económico globalizado, hegemónico, que ha tenido impacto en un debilitamiento de la política y de los partidos políticos. Antes los partidos políticos canalizaban la voluntad de la gente, hoy han sido desplazados por los medios de comunicación que están en manos de corporaciones, pero además las corporaciones en la década del 90 pudieron
advirtieron que en la medida en que compraran medios de comunicación podían comprar y vender impunidad. Hoy en día las corporaciones visualizan que una mayor concentración y adquisición de medios les permite generar esquemas de poder funcionales a sus intereses. La vieja pregunta que se hacían los teóricos de la globalización hace años, ¿quién toma las decisiones, las corporaciones o la política? Hoy tiene respuesta muy fácil de dar, y esto ha generado obviamente un impacto en la política y en el modo de hacer política, porque tenemos un político que en alguna medida no tiene capacidad, así como los estados nacionales han perdido capacidad de intervención en los conflictos, han perdido autonomía, han perdido un poco de soberanía, también tenemos que los políticos se encuentran impotentes para poder resolver ciertos problemas. Y obviamente al no tener esa posibilidad acuden a la venta de ilusiones, y vender violencia, vender leyes penales es una forma barata, no cuesta nada, y más simple también de hacer política, y poder utilizar la televisión, poder utilizar los medios, poder utilizar las redes sociales con este discurso, obviamente que favorece grandemente el ejercicio de la política. En la sociedad de la comunicación se dice, lo importante no es lo que hago, sino cómo lo comunico. Y esto ha dado un modelo de político en la globalización que está muy lejos del modelo de político que todos conocimos, ¿no? Pensemos en un político como Raúl Alfonsín, como Antonio Cafiero. Hoy el político es un showman, la política es un espectáculo, el político es alguien que da mensajes cortos, tirados a repetición, y que construye su mensaje en función del marketing y de las encuestas. Y esto también da, obviamente, tiene que ver con un fenómeno muy estudiado por la sociología, que es el fenómeno de la posverdad, ¿no? La posverdad o la mentira emotiva. Es decir, lo importante no es la verdad, sino lo importante es que aparente ser verdad. El término posverdad es sinónimo de mentira emotiva, porque ¿cómo funciona la posverdad? No funciona en base a hechos empíricos, a argumentos y contraargumentos, sino que funciona apelando a creencias personales y apelando a emociones, que son, digamos, que no tienen que ver con la posibilidad de refutación o de verificación empírica. El término fue acuñado en 1992 por un serbio estadounidense, Steve Tesich, que en un artículo dijo: lamento que nosotros, como pueblo libre, los norteamericanos, hayamos elegido libremente vivir en un mundo donde reina la posverdad. Y lo hacía en alusión directa al problema del Golfo y a cómo se construyó esta idea de que en Irak existían armas químicas de destrucción masiva, lo cual era falso, pero se utilizó esta posverdad para justificar la invasión de Irak. Y lo mismo ocurrió con las políticas de posverdad en relación a los políticos que negaban. Hoy hay políticos que niegan el cambio climático. A pesar de la evidencia científica abrumadora que existe, siguen negando el cambio climático. Obviamente que estos discursos que tienen que ver con este uso de la proyección de la realidad se nutren no solo de los medios masivos de comunicación, sino que a su vez tienen como un foco central de difusión Internet y todas las redes sociales como un espacio predilecto, ¿no?, para la tergiversación, para el engaño. Y bueno, a eso se suman los ciclos de noticias de 24 horas, a eso se suma todo el ecosistema mediático paralelo de sitios web, de redes sociales, que repiten permanentemente verdades posfácticas, es decir, mentiras, lícitamente mentiras, sin posibilidad de refutación, sin posibilidad de verificación. La política en alguna medida se siente, la política de derecha y la política de izquierda, es como que en alguna medida se siente amenazada frente a la dimensión que adquiere la difusión de este tipo de hechos y de hechos de la posverdad, y bueno, sienten también la necesidad un poco de
la necesidad de identificarse, digamos, con la experiencia de victimización del delito y de identificarse con el deseo de venganza que se provoca a través de esta difusión, porque de lo contrario, obviamente, corren el riesgo de perder votos. Y lo importante para un político es ganar votos, y obviamente que el poder fáctico conoce esta realidad, sabe que la política hoy en día necesita los votos y por lo tanto en alguna medida trabaja funcionalmente, digamos, para que esto sea así, y obviamente trabaja funcionalmente para que exista esquemas de poder que en alguna medida protejan y permitan ampliar los intereses de ese poder fáctico que en alguna medida también se identifica con las corporaciones que manejan los medios masivos de comunicación, y que explica también, ¿no?, cómo desde los medios masivos concentrados muchas veces existe una permanente publicidad descalificante de cualquier movimiento popular que pretenda redistribuir mínimamente la renta. Se ocultan los daños que provocan gobiernos que contraen deuda externa impagable que compromete a generaciones y generaciones de habitantes. Se ocultan las políticas de ajustes que terminan mal, porque terminan obviamente provocando una crisis enorme. Se ocultan la malventa de propiedad estatal y en alguna medida se instala esta idea descalificadora de movimientos populares. Finalmente, el último punto es el impacto de los medios de comunicación y su ecosistema paralelo en el ámbito de actuación de la agencia judicial, especialmente de los jueces, de los fiscales. Hemos visto cómo a través de la prensa se construyen estereotipos criminales que generan estigmatización. También existe una estigmatización que muchas veces se convierte en un riesgo, que pone en jaque la independencia de los jueces y que pone en jaque la objetividad del Ministerio Público Fiscal encargado de ejercer la persecución penal, porque se siembra el temor en los poderes judiciales, en los fiscales, frente a la posibilidad de que tomen decisiones que sean consideradas como decisiones, entre comillas, garantistas, o decisiones que van en contra, digamos, de este clima, digamos, punitivista y de la necesidad de canalizar estas pulsiones de venganza. Muchas veces incluso los jueces y los fiscales se ven retratados por parte de la política, de miembros del Poder Legislativo, de miembros del Poder Ejecutivo, como verdaderos traidores a la sociedad, al bien común, y como personas muy permisivas con el delito. Y esto, bueno, obviamente nos obliga a resaltar, o por lo menos a reivindicar, la necesidad de fortalecer todos los mecanismos que hagan a la independencia judicial. Para concluir, bueno, frente a esta realidad, tenemos que decir que esto no significa que no haya problemas, esto no significa que no haya delitos y crímenes graves, no significa que no haya tráficos de escala, sino que lo que queremos expresar con este eje es que muchas veces a través de los medios de comunicación existe una simplificación de un problema sumamente complejo, y esta simplificación es funcional a pensar de que toda la violencia social es la que aparece, digamos, canalizada a través de los medios y que resulta funcional para legitimar políticas autoritarias de seguridad donde los derechos son un obstáculo a una solución simple y no un objeto de protección. Lo más cómico o lo más paradojal es que cuando estas políticas fracasan, en lugar de decir me equivoqué, tratemos de buscar un camino alternativo para reducir el problema, se insiste en potenciar estas políticas autoritarias de seguridad. Se pide más penas, se piden más leyes penales, se piden más policía, se pide más poder a los policías. En nuestra región, los medios masivos de comunicación
se encuentran concentrados. Argentina es uno de los pocos países incluso que permite acaparar medios sin ningún tipo de límite, y obviamente en esta cuestión, en este problema que tiene que ver con la seguridad, no se dice, muchas veces se oculta que el sistema penal funciona de manera selectiva, con una selectividad negativa, se proyecta siempre sobre sectores más vulnerables. No se dice que han aumentado todas las penas, no se dice que hoy existe pena perpetua hasta la muerte, porque hay reformas al Código Penal que habilitan la prisión perpetua sin posibilidad de poder obtener la libertad condicional. No se dice que la principal pena del sistema es la prisión preventiva, cuando debería ser una medida estrictamente excepcional y limitada. No se dice que la tasa de encarcelamiento ha crecido exponencialmente. Tampoco se dice que todos estos instrumentos, estas técnicas especiales de investigación propias del medioevo, ajenos a la tradición jurídica argentina, como son el arrepentido, el agente encubierto, etcétera, 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 no solo cuestionan éticamente la imagen del Estado y la superioridad ética del Estado, sino que han sido un fracaso. Están vigentes en la ley de drogas desde el año 1992. Tampoco se dice que la mayoría de los delitos violentos los sufren los sectores más postergados de la sociedad. Existe una selectividad también en la victimización, y mucho menos que los mayores niveles de impunidad se dan precisamente en los delitos de los poderosos y fundamentalmente en los delitos macroeconómicos, económicos y financieros. La función de la prensa es esencial para la democracia, pero a veces la concentración mediática en verdad no favorece que ni esa función ni esa independencia. Hoy se dice que la calidad de la democracia depende en gran medida de dos grandes campos, de una justicia independiente y de una prensa independiente. Y en verdad creo que tenemos problemas en los dos niveles, pero si queremos recuperar una democracia de calidad, necesitamos tener una prensa independiente y necesitamos tener poderes judiciales independientes, porque democracia y conflictividad son dos realidades que van de la mano. Si la conflictividad queda librada a su suerte, la democracia se debilita y lo que impera es la ley del más fuerte. Para terminar, una breve reflexión que suelo decirle a todos mis alumnos, porque a diferencia, miren, la Universidad Nacional de Rosario tiene un lema que dice formar mujeres y hombres pensantes, y a diferencia de este lema, digamos, de la Universidad Nacional de Rosario, uno puede visualizar en el funcionamiento de los medios masivos de comunicación cómo permanentemente se apela al pensamiento concreto. El pensamiento concreto, mensajes cortos tirados a repetición, tome Coca-Cola, una programación diaria donde se baja una línea y se repite desde las 7 de la mañana hasta el día siguiente, cuando en verdad la inteligencia de una persona se mide por el pensamiento abstracto. Sin embargo, no existen demasiados lugares, espacios en los medios, en las redes, donde uno pueda reflexionar, pueda en alguna medida desarrollar este pensamiento abstracto, sino que pareciera como que en alguna medida nos quieren robar el pensamiento, pareciera que la consigna es no dejarnos pensar, y por eso esta repetición permanente de mensajes. Las investigaciones de las ciencias sociales sobre los medios masivos y sobre los efectos cognitivos de la comunicación acuerdan que muchas veces los medios no solo nos fijan la agenda, nos dicen sobre qué debemos pensar, lo que se llama la agenda setting, como categoría dentro de la ciencia de la comunicación, sino que en ciertos casos nos dicen qué debemos pensar sobre algunos de los temas de esa agenda. Y a la par de la agenda setting de esta categoría, se desarrolla lo que se llama la espiral del silencio, o sea, el temor al aislamiento social
conduce muchas veces al individuo, a la persona, a ocultar aquellos pensamientos, a no decirlos, a no expresarse con aquellos pensamientos que él percibe que no son dominantes en su entorno, y por lo tanto esto le genera el temor a ser rechazado, a ser expulsado de ese entorno. Por eso siempre digo, cuidado, que a diferencia de la prensa, la ciencia implica plantearnos hipótesis, implica verificar, implica chequear, pero fundamentalmente la ciencia necesariamente nos permite dudar. Y tenemos que permitirnos dudar sobre la información o desinformación que recibimos. Tenemos que tratar de ser científicos y como el científico poder dudar, poder chequear y poder verificar. Y por último, también el contrapunto, ¿no?, entre la ciencia y la filosofía, porque la filosofía nace con los interrogatorios. La filosofía es más preguntar que responder. Y cuando uno ve a veces la actividad de algunos periodistas, bueno, pareciera que ellos tienen respuesta para cualquier problema, para el problema de cualquier naturaleza, nunca dejan una duda, nunca dejan una pregunta para permitir pensar, sino que siempre está la respuesta a disposición. Entonces, tratemos de informarnos con la variedad, la mayor variedad posible y la mayor variedad posible de fuentes de información para poder tener nosotros y poder formarnos, ¿cierto? Un pensamiento no solo crítico, sino también una aproximación a las cosas que nos pasan, porque reconocer la realidad de lo que nos pasa es el punto de partida para poder encarar propuestas y estrategias de solución. Muchas gracias.